grabación de la clase. Bien, ya jóvenes, ahora sí, muy buenas tardes, espero ustedes estén muy bien, sus familias también. Siempre es necesario un saludo y mis mejores vibras, mis mejores deseos para ustedes, no solamente en el contexto de la salud, sino que también en términos generales, ¿verdad? Espero que estén bien, que estén tranquilos, que no estén mayormente afectados por este asunto de la pandemia en particular. Bien, y como les decía, el último día que nosotros nos habíamos visto fue el lunes pasado, precisamente porque el jueves fue feriado y tuvimos la fortuna de un descansito entre medio de la semana. Entonces lo que vamos a empezar a revisar es precisamente la libertad de trabajo y otros artículos que se encuentran estrechamente vinculados con la libertad de trabajo, pero que sin embargo son categorías y derechos distintos, es también el de seguridad social. Bien, entonces ahora voy a comenzar a compartir el archivo de tal manera que ustedes y yo estemos viendo lo mismo. No sé si... Sí, se ve. Ahí sí. Bien, la libertad de trabajo, entonces, vamos a entenderla contemplada en el artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República. Y de alguna forma, entonces, vamos a evidenciar que a propósito de este artículo hay varios elementos que son súper importantes en el derecho laboral chileno, digamos, y que se regulan a nivel constitucional. Esta materia en particular a mí me gusta bastante porque además tengo un diplomado en reforma laboral y en litigación laboral, y de alguna manera sienta las bases, este artículo, de no solamente del código laboral, sino que también de algunos principios que han permeado el derecho constitucional y lo han permeado de tal forma y en tal dirección que se va precisamente al derecho laboral propiamente tal. Voy a prender la luz porque se está oscureciendo. Bien. Entonces, como decía, vamos a constatar que el artículo tiene algunas bases del derecho laboral, vamos a ver que trata sobre la libertad de afiliación, habla o hace referencia también de manera bastante extensa a las profesiones universitarias y a las condiciones de ejercerla, habla sobre ciertos elementos o herramientas que existen en el contexto del derecho laboral colectivo, digamos, que es precisamente la negociación colectiva y la huelga, sin perjuicio de que lo hace en términos genéricos, porque se entiende que se encuentra dentro del contexto de la regulación constitucional y no legal. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a ir avanzando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de un derecho social o de segunda generación. En ese sentido, entonces, vamos a observar, por ejemplo, un elemento clave que deja en evidencia que esto es así, no es solamente los tratados internacionales que existen sobre la materia, sino que también la regulación constitucional que hay de este derecho propiamente tal. Fíjense que en el artículo 20, que es donde nosotros decimos, mire, acá está la regulación de la acción constitucional que protege los derechos en términos generales, que es la más amplia, que es el derecho, el recurso de protección. Fíjense que no está amparada la totalidad del artículo 19, número 16. No se encuentra íntegramente protegido por la acción de protección. Y fíjense que solamente va a encuadrarse esta protección respecto, o en lo relativo, dice, a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación. Y en lo relativo, o en lo establecido en el artículo, en el inciso cuarto del artículo. Entonces, desde ya vemos que no es una protección íntegra, ¿verdad? Lo cual nos da cabida, ¿verdad?, a esto de que la naturaleza de este derecho es de orden social, es de orden prestacional, correspondiendo a derechos de segunda generación. Lo segundo
es que además este derecho necesariamente debe ser armonizado con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos a advertir que, que van a haber, evidentemente, restricciones al ejercicio de la soberanía cuando se trata de estos tratados internacionales, porque se entiende que la libertad de trabajo, el derecho al trabajo, es un derecho que emana de la naturaleza humana y en consecuencia, de acuerdo al artículo 5, inciso segundo, viene de alguna manera a limitar el ejercicio del derecho. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es el siguiente ejercicio. Yo espero que ustedes, chicos, como buenos estudiantes de Derecho, tengan acceso a su Constitución y vamos a hacer una lectura, ¿verdad? Por así decirlo, paso a paso del contenido de este artículo y vamos a ir analizándolo. Dice que la Constitución asegura a todas las personas, número 16, la libertad de trabajo y su protección. Con esto, quiero avanzar de inmediato a esta lámina, antes del análisis previo. ¿Será lo mismo el derecho al trabajo que la libertad de trabajo? No, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, miren, yo estaba con los audífonos, pero no los tenía conectados. Ahora sí. Constanza, Anaís, muy bien, no es lo mismo. Entonces, ¿qué implicancia tendrá el hecho de que la Constitución en el 19 número 16 establezca que la Constitución asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección, y no el derecho al trabajo? ¿Qué significancia, qué implicancia tendrá eso? Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Ya, es que la clase pasada me acuerdo que usted explicó un poquito eso. Eso mismo que dicen mis compañeros, que la Constitución en el fondo no asegura a todos un trabajo, porque si fuese un derecho tendría que garantizar que todos van a tener un trabajo. Lo que sí hace, garantiza que todas las personas pueden acceder libremente al trabajo que ellos elijan. Perfecto, perfecto. O sea, básicamente tenemos la posibilidad de buscar un trabajo, pero tampoco nos garantiza la Constitución que nosotros podamos elegir el trabajo, ¿verdad? Y hacer exigible que dar el trabajo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, atención con eso, pero efectivamente, como dicen Anaís, como dice Constanza, efectivamente, el derecho va a significar una especie de por así decirlo, prerrogativa ya incorporada a nuestro patrimonio. Y básicamente eso no es lo que asegura la Constitución, ¿verdad? Que es esta lógica, este lenguaje que utiliza muy propio de los derechos sociales, que es lo mismo que ocurre con la salud, digamos. Cuando lo analizaron con el profesor, vieron que no era el derecho a la salud, sino que era el derecho a la protección de la salud, que son cosas, por cierto, muy distintas. Entonces, en este caso, lo que se protege es la libertad, ¿verdad? Libertad del trabajo y su protección. Entonces, vamos a retroceder. ¿Qué vamos a entender por trabajo en este concepto genérico que va a consagrar la Constitución? Evidentemente, vamos a entender que la protección a la libertad de trabajo va a entender como el elemento central de protección el trabajo. Y esto va a ser en un sentido amplio, es decir, tanto el trabajo dependiente como aquel trabajo independiente, es decir, aquel que se efectúa por cuenta propia, ¿ya? Y obviamente el dependiente es aquel que tiene absoluta dependencia a un contrato de trabajo y que tiene esa naturaleza, ¿verdad? Que es decir, tiene las características de subordinación y dependencia propias de esta relación que existe entre un empleador y un trabajador. Bien, entonces, cuando vamos a hablar del trabajo y aquella protección de este, desde el punto de vista constitucional, vamos a hacerlo desde una mirada amplia, es decir, vamos a tener por un lado la existencia de
puede ser el trabajo dependiente, como también aquel trabajo que se realiza de manera independiente. Luego, ya lo decíamos, la libertad de trabajo no es lo mismo que el derecho al trabajo, y ahí entonces es donde uno tiene que ser muy preciso en los términos en los cuales se refiere a la Constitución. Antes de abordar esto, de lo que dice la CENC, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, los voy a invitar a reflexionar sobre el inciso segundo propiamente tal. Fíjense que luego de consagrar la libertad de trabajo y su protección, la Constitución continúa diciendo: toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa remuneración, una justa retribución. Entonces, desde ese punto de vista, tal como decía Constanza, muchas veces uno puede decir, bueno, yo tengo el derecho a elegir el trabajo que quiera. Otra cosa, eventualmente, voy a hablar en femenino porque me estoy proponiendo a mí como ejemplo, otra cosa es que eventualmente yo sea elegida para ese trabajo, porque eso también está dentro del ámbito de decisión que tiene el empleador, digamos, si yo me quiero sujetar a un contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces, son cosas completamente distintas, y de ahí es entonces donde deriva la distinción entre que lo que se asegura efectivamente es la libertad de trabajo y no el derecho al trabajo. Y ahí entonces, básicamente, ¡ay, qué mal! Pero, Catherine, yo creo que no soy yo. Catherine, no creo que sea yo porque no me sale un anuncio en la pantalla. Así es que no sé a qué puede responder. Y Benjamín, a la pregunta que usted me formula, en realidad es difícil de responder, sobre todo por la evidencia que ha dejado la pandemia con los trabajadores informales. Básicamente por lo siguiente, porque el derecho al trabajo implica, independiente que sea independiente o dependiente, digamos, valga la redundancia, pero implica la realización de una actividad, la realización de un oficio, la puesta en marcha de algún conocimiento, ¿verdad? Y que eso básicamente tenga una retribución, ¿verdad? Sea pagado, digamos. Si es de manera independiente, obviamente va a ser más simple, porque básicamente yo voy a hacer mi propia jefatura, y yo voy a liderar mi empresa, y voy a ver cómo voy a funcionar y cuáles son los mecanismos que voy a desplegar para, por ejemplo, el desarrollo adecuado de una actividad económica. Es mucho más evidente cuando se trata de actividades laborales que se encuentran vinculadas y existe una relación laboral consagrada en un contrato de trabajo, ¿verdad? Y está claramente definido cuáles van a ser las partes de esta relación laboral. En el término de la informalidad, por ejemplo, si usted me pregunta sobre un vendedor ambulante, ¿verdad? Sobre una persona que se pone de colista en la feria, digamos, en una feria libre, me parece que en términos tales podría decir, claro, tengo el derecho o tengo la libertad de trabajo, y en ese sentido poder, por ejemplo, ponerme de colista en la feria. Pero hay otras limitaciones que eventualmente, si es que ellos presentaran un recurso de protección, digamos, por la libertad de trabajo, o por la libre contratación o la libre elección del trabajo, ahí evidentemente las Cortes, yo creo que el criterio sería desestimar el que, por ejemplo, esta persona pueda ponerse en una feria libre sin pagar una patente municipal que le permita utilizar ese espacio en la calle. O lo mismo que ocurre en los centros de la ciudad, probablemente allá en Concepción también ocurre, que se ponen en el centro, y probablemente el municipio ha solicitado que eso no ocurra, y llevan a seguridad ciudadana, o como quiera que se llame, digamos, para sacar a esos vendedores ambulantes, porque básicamente
generan tráfico, utilizan las veredas y son una fuente, por así decirlo, eh, de eventuales robos, delitos en contra de la propiedad, etcétera. O sea, hay una serie de connotaciones. Si usted me pregunta a mí, más bien, ahora sí me salió el anuncio de que estoy con más de conexión. Si usted me pregunta a mí, Benjamín, a mí me parece que sí responde tradicionalmente a esta lógica de trabajos formales y no de trabajo informal. Precisamente porque el trabajo formal va a significar el establecimiento y el cumplimiento de ciertos reglamentos. En ese sentido, por ejemplo, no es lo mismo la patente municipal que paga un kiosquero, ¿verdad? Que tiene su espacio y qué sé yo, a ese carro o esa vendedora ambulante que despliega un paño y se pone a vender dulces y chocolates en la calle y que no paga el permiso. No sé si me explico. Entonces, por cierto que podría advertirse, podría decirse, oiga, pero yo tengo la libertad a elegir el trabajo que yo quiero. Sí, pero en este contexto usted tiene que cumplir con ciertas normas de carácter, por ejemplo, administrativos o económicos, ¿verdad? Eh, para desarrollar adecuadamente ese trabajo. Así es que no sé si me explico, Benjamín, pero desde mi punto de vista se considera más bien desde el punto de vista formal que es del trabajo informal. ¿Ya? Eso. Eh, ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, no se preocupe. Está bien que participen, eso me anima mucho. Eso quiere decir que ya se están soltando como estudiantes y que esto va a ser más entretenido, sobre todo por la hora, digamos, que de repente usted ya está más cansado. Bien, por otro lado, además, vamos a sumarle a esta lógica que tuvo la Comisión de Estudios de la nueva Constitución de no asegurar el derecho al trabajo, sino que la libertad de trabajo. Le vamos a sumar también algunas reformas que han habido importantes, sobre todo la del año 2011, ¿verdad? Que fue la que generó finalmente esta reforma laboral que ahora nosotros conocemos como el sistema de la oralidad, de la audiencia preparatoria, audiencia de juicio, de una manera muy similar a lo que ocurre en los tribunales que han caminado hacia la oralidad, digamos, particularmente en los tribunales de familia, es que básicamente desde su vereda, digamos, desde la vereda legal, por así decirlo, y jurisprudencial, y desde los tribunales de justicia han contribuido precisamente a la protección del trabajo en sí, una vez que existe, básicamente por la naturaleza que tiene el trabajo en sí, ¿verdad? Que es básicamente esta función social que, como decíamos la clase anterior, el lunes pasado, no responde necesariamente a una satisfacción de necesidades propias, sino que más bien comunitarias y también familiares, ¿ya? Y desde ese punto de vista nosotros podemos advertir esto que yo les digo y ratificarlo con algunos ejemplos. Les propongo lo siguiente, les propongo esta lógica de la estabilidad laboral, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido derecho de familia, jóvenes, ¿han tenido derecho de familia? Aún no. Ya, no importa, pero es de quinto. Qué avanzado. Ya, no se preocupen. Pero en el derecho laboral, ustedes podrán advertir de que hay algunos elementos que son prácticamente protectores de la función que realiza el trabajador, ¿verdad? Y el reconocimiento de que este trabajador se encuentra en una posición más desmejorada respecto del empleador, ¿verdad? Y aquí voy a tomar las palabras de Benjamín, voy a hablar particularmente de la existencia de una relación laboral formal. Y en ese sentido, entonces, es básicamente en donde, por ejemplo, el legislador es muy exigente al momento de desvincular a un trabajador. Y es tan exigente que solamente 3 de los artículos del Código del Trabajo regulan cuáles van a ser las causales taxativas para poder desvincular a un trabajador. Es decir, los argumentos, ¿verdad?, que eventualmente el empleador invoque en una desvinculación deben estar
subsumidos a la norma. Es decir, el empleador no puede desvincular a una persona por ningún otro motivo que no sea de aquellos que se encuentran consagrados en el artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de subir el estándar al empleador y decirle, mire, si usted va a desvincular a alguien, tiene que ser por esto, por tales y cuales motivos. Si usted no tiene argumentos, ¿verdad? Y lo quiere despedir por las famosas necesidades de la empresa causal, bueno, usted tendrá que pagarle todos los años de servicio del trabajador, obviamente dentro del tope legal de los 11 años. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Otro de los elementos que también han contribuido a la protección del trabajador, gracias, es, por ejemplo, los principios interpretativos de las normas legales. Y las normas que dicen relación evidentemente con el contenido del derecho del trabajo. Por ejemplo, va a primar lo que diga la realidad antes de lo que digan los documentos. Esto es muy clásico. Les propongo lo siguiente. Un trabajador es desvinculado de la empresa y en la empresa siempre le pagaron, voy a inventar, la primacía de la realidad, exactamente. A la empresa le pagaban 500.000, para hacerlo cerrado, digamos, le pagaban 500.000 pesos, pero en realidad sus cotizaciones previsionales, ellos las declaraban por un valor equivalente a 317.000 pesos, ¿verdad? Y sus liquidaciones decían 317.000 pesos, ¿verdad? El pago que enteraba el empleador en las instituciones previsionales, es decir, FONASA o ISAPRE, y también en la AFP y en la AFC, eran sobre los 317.000 pesos, que es el ingreso mínimo mensual, fijado por la ley y actualmente vigente. Pero en la práctica, él recibía 500.000 pesos líquidos y se los depositaban vía transferencia a su cuenta RUT o su cuenta de ahorro, o su cuenta vista o la cuenta corriente, la que fuera. Entonces, uno de los elementos que se van a discutir en el juicio es precisamente el valor, la remuneración que el trabajador tenía. El contrato dice 317.000, las cotizaciones dicen 317.000, la liquidación de sueldo dice 317.000 pesos. Pero el trabajador lleva una cartola en donde se evidencia que el depósito que hacía el empleador era por 500.000 pesos todos los días 5 de cada mes. Entonces ahí prima la realidad, que es más allá de lo que dicen los documentos, va a primar lo que ocurría en la realidad, ¿verdad? Y ese es otro de los elementos o otro de los principios que de alguna manera los tribunales de justicia toman, recogen y aplican en la práctica, de tal manera de que de esa forma se proteja al trabajador en esta situación de desigualdad que existe entre él y el empleador. Bien, lo mismo ocurre con que todos los principios y todas las normas deben ser interpretadas en favor del trabajador cuando ello ocurra, digamos, ¿verdad? Entonces, la misma lógica del principio pro reo existe en el tema laboral con el principio CAR, con el indubio pro operario, exactamente, Benjamín. Entonces, las normas debiesen ser interpretadas siempre en favor del trabajador por sobre los intereses del empleador. Y de alguna manera, como les digo, más allá de lo que diga la Constitución, básicamente los tribunales de justicia y la ley ha ido construyendo esta lógica más de protección hacia el trabajador y propiamente tal hacia la protección del trabajo. Bien, otro de los elementos importantes que tiene el trabajo, como les decía, esta función social que tiene, que hace que esta naturaleza de este derecho no sea ecuánime en el sentido de decir es estrictamente privada, es estrictamente pública. Básicamente, si ustedes me hicieran definir a mí, las características del derecho laboral son más bien mixtos. Es decir, van a haber elementos que evidentemente se puede dejar en libertad a las partes para que ellos regulen, ¿verdad? Mire,
el trabajador va a tener a lo menos 15 días de vacaciones, pero fíjese que yo puedo pactar y que mi empleador diga, ya, ok, te otorgo 21 días de vacaciones, ¿verdad? O sea, van a haber elementos que van a estar, que son pisos que van a estar fijados por el legislador, pero que eso no significa que puedan haber algunas regulaciones que sean aún más favorables para el trabajador, ¿verdad? Lo que no se puede hacer jamás es, obviamente, establecer en virtud de la libertad de contratación, ¿verdad? Y de la autonomía de la voluntad, ese principio que les gusta tanto a los seguidores del derecho privado. Eso no puede significar de que en virtud de las necesidades, por ejemplo, un trabajador acepte trabajar 18 horas diarias. Eso es imposible, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, yo podría decir o podría aseverar de que la naturaleza del derecho del trabajo es más bien mixta, es decir, que se le da autonomía a los contratantes, pero que sin embargo van a haber normas que van a responder al orden público y que básicamente esas van a ser el piso y van a ser irrenunciables, es decir, esos van a constituirse como los mínimos para el cumplimiento de una adecuada y sana relación laboral. Y así entonces vamos a ver, el ejemplo que propongo ahí es el fuero maternal, pero básicamente el fuero sindical, ¿verdad? Algunos días de descanso, es decir, todos aquellos elementos conformen el patrimonio jurídico que tiene un trabajador dentro del contexto de la empresa. Y en ese sentido, entonces, se vinculan el artículo 12 del Código Civil a propósito de la irrenunciabilidad de aquellas prerrogativas y aquellos derechos, y el artículo 5 del Código del Trabajo, que aspira básicamente a lo mismo. Bien. Ahora, esto lo vamos a comentar porque, como les decía, está vinculado básicamente también con el inciso primero del artículo 19, número 16. La Constitución dice entonces en el inciso segundo, como ya leíamos, que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Entonces, ¿qué vamos a entender por libre contratación? Y obviamente vamos a entender la libertad, ¿verdad? Estas facultades de administración y de dirección de la empresa, de este órgano económico que va a constituirse como el empleador, de eventualmente tener la libertad para tratar a quien estime pertinente para el cumplimiento de una determinada función dentro de su empresa. Ahora bien, es obvio que siempre va a estar limitado, digamos, por aquello que digan la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella, ¿verdad? Y teniendo además en cuenta la irrenunciabilidad que tienen estos derechos. Es decir, que por ejemplo un trabajador no puede decir, preocupe, yo no quiero vacaciones. No se preocupe, prefiero que me las pague, ¿verdad? Básicamente porque las vacaciones tienen una naturaleza básica, que es el descanso y la desconexión que debe tener un trabajador para seguir realizando sus funciones dentro de una faena. Una faena, no estoy hablando así como de un albañil, estoy hablando de faenas como lugar de trabajo, en términos generales. Bien, la libre elección del trabajo obviamente va a depender no solamente de las cuestiones del país en el ámbito laboral, sino que también, y esto está vinculado con el inciso siguiente, también de acuerdo a la idoneidad que tenga la persona postulante. Digamos que, por ejemplo, cuando lamentablemente se enfermó el profesor Arroyo, no pueden contratar en la facultad a un técnico jurídico que además no tiene ninguna experiencia haciendo clases, ¿verdad? Es idóneo, no es una persona competente para poder dictar un curso a estudiantes, además de una sección tan grande, y estudiantes que ya tienen conocimientos de derecho, ¿verdad? Probablemente ustedes en su segundo año de carrera ya saben más de lo que sabe un técnico jurídico, ¿verdad? En consecuencia, ahí lo que estaba buscando la dirección de carrera y el secretario de estudios es precisamente una persona que pudiera asumir este rol,
y que fuera idónea para eso. Y eso va a tener directas relaciones credenciales y con la experiencia, ¿verdad? Entonces, no solamente es la libre elección de postular a ese lugar, sino que además yo también tengo que ser idónea para lo que se está buscando, ¿verdad? Que ese trabajador desempeñe, ¿verdad? Entonces, depende de las condiciones del país, ¿verdad? Y también depende mucho también de las condiciones que tenga la persona y las capacidades que tenga para hacerlo. Es que sí, puede ser, Catalina, puede ser, pero recuerden siempre que la discriminación por sí sola no es mala. De hecho, uno discrimina siempre, uno discrimina todos los días y uno discrimina permanentemente. Y me parece un error que nosotros tenemos prechipiado, por así decirlo, venimos con ese chip de que discriminar es malo. Y discriminar es simplemente, exactamente, es, como dicen ahí, es hacer una diferencia. Es decir, me pongo la blusa negra o me pongo la blusa roja. Eh, ¿Tomo un bus o me voy en avión? Si es que tengo obviamente las posibilidades para decidir en términos económicos, ¿verdad? Eh, ¿Me baño o no me baño? No sé. O sea, ese tipo de decisiones son discriminaciones por distintos motivos. Lo que no permite la Constitución ni las leyes es que esa discriminación sea arbitraria, ¿verdad? Es decir, que carezca de fundamento, carezca de argumentación, o esta argumentación, esta justificación sea desproporcionada, sea desmedida, sea hecha absolutamente por mero capricho, ¿verdad? Eso es lo que no se permite. Entonces, Catalina, cuando usted me dice es una discriminación positiva de acuerdo a las habilidades que se buscan, en realidad es una discriminación, ni siquiera sé si positiva, no sé si amerita ese adjetivo calificativo, porque básicamente yo estoy discriminando entre dos personas porque el empleador entiende que contrata a la más competente. Ahora, eso evidentemente en el mundo ideal, que todos sabemos de que hay muchas veces que no necesariamente prima las mejores calificaciones, las mejores competencias para calificaciones, estoy hablando de credenciales, de habilidades, de estudios, ¿verdad? Para realizar una determinada labor. Simplemente es una discriminación que se hace acorde a las necesidades y a la naturaleza de las funciones que yo espero esta persona que estoy contratando realice. ¿Ya? Me siguen escuchando, ¿verdad? Ya. Estoy con problemas de conexión, así es que se apagó la cámara, lo lamento mucho porque yo siento que es el único mecanismo donde genero un tipo de cercanía más allá del chat. Pero bueno, prefiero continuar la clase que sin video que con video y que se corte. Así es que vamos a seguir comenzando. Ah, perfecto, súper bien. Qué bueno, gracias Tomás por mencionarlo. Gracias Benjamín también. Qué bueno que se siga oyendo. Bien, entonces, ojo con eso, a propósito de la libre elección del trabajo. Luego, cuando hablamos de una justa retribución, vamos a entender que se entiende retribución como un equivalente, como un sinónimo a la remuneración, ¿verdad? Y eso en atención particularmente a lo que dice el Código del Trabajo en el artículo 44, que debemos entender por remuneración. Porque no es solamente el dinero, pueden ser incluso una retribución, ¿verdad? O una remuneración en especies, ¿verdad? Los típicos tickets de alimentación, ¿verdad? O cuando les pasan una tarjeta cargada y que solamente no pueden sacar ese dinero, pero sí pueden comprar en almacenes determinados o en supermercados, también es parte de la remuneración, pero es entregada en especies, no en dinero. Ahora bien, vamos a entender que esta justa retribución es un concepto de carácter valorativo
y que también va a tener un sentido ético y no solamente económico. Insisto, porque la naturaleza del trabajo no es solamente de orden personal, sino que también tiene un sentido comunitario, familiar, ¿ya? Eh, Se va a entender en ese contexto que la justa retribución es aquella de orden pecuniario, ¿verdad? O eventualmente en especies, que de alguna forma le asegura al trabajador y a su familia un nivel de satisfacción de necesidades y aspiraciones a una mejor vida, que además sea coherente con la dignidad de la persona. Y ahí entonces se evidencia nuevamente, como les digo, este sentido de orden social que tiene la, la retribución, digamos, la naturaleza del trabajo propiamente tal. Y ahora vamos a tomar un poco lo que comentábamos a propósito de la observación de Catalina. Fíjense que el inciso tercero, ¿hay alguna duda respecto de lo que ya hemos visto? Si no hay dudas, avanzamos. Ya, voy al silencio a entender de que no hay dudas. Fíjense que el inciso tercero del artículo 19, número 16, contempla lo siguiente. Dice, y este es uno de los elementos principales del artículo, y que además deja en evidencia esto de la igualdad isonómica, ¿verdad? Este concepto isonómico que tiene la Constitución en el artículo 1, inciso 1 del texto constitucional, de la Carta Fundamental. Fíjense que dice, se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o los límites de edad para determinados casos. ¿Bien? Y en ese sentido, entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas principalmente. Lo primero es que cuando hablemos de esta discriminación, únicamente se puede basar en la capacidad o en la idoneidad personal, ¿ya? Eso quiere decir que cualquier otra diferencia que se haga que no esté basada en la capacidad o en la idoneidad personal va a significar una igualación o una diferenciación de orden injusto, arbitrario, desproporcionado e infundado, que es básicamente aquello que se encuentra prohibido por el ordenamiento jurídico. Perdón. Entonces, únicamente los criterios para poder hacer una diferencia entre una y otra persona, ¿verdad? A propósito de la posibilidad de trabajar, es a propósito de su capacidad o de su idoneidad personal. Y esto me parece que ya se los había comentado, que era especialmente complejo cuando hablábamos de la responsabilidad precontractual que existe en materia laboral, porque efectivamente en el contexto de las relaciones laborales es donde yo creo mayoritariamente ocurren discriminaciones, ¿verdad? Y que no hay ninguna posibilidad de hacerlas efectivas porque no existe una herramienta actual, digamos, que le permita a la persona decir, ¿sabes qué? Me están discriminando por ejemplo, un motivo de un aspecto físico, de mis capacidades, o sea, de mis capacidades físicas, porque estoy con muleta, porque tengo, tengo alguna marca en el cuerpo. Vaya a saber uno cuáles son los motivos, ¿verdad?, que generan esa discriminación. Entonces, en ese sentido es, como les digo, muy importante tener en cuenta eso. Lo primero, que tengo que hacer la diferencia entre las dos cosas. Lo primero es la capacidad física, es decir, que la persona se encuentre en condiciones fisiológicas, por así decirlo, de desarrollar una determinada labor y que esa labor va a constituirse como un elemento fundamental que emana de la propia naturaleza del contrato de trabajo. Les voy a proponer un ejemplo. Yo quisiera ser operaria de estas máquinas retroexcavadoras. Bueno,
probablemente, porque lo desconozco si es así, no voy a tener la capacidad física para hacerlo porque no voy a tener la suficiente fuerza para eventualmente operar una máquina de las características. Y probablemente entre un hombre y yo, ¿verdad? Que van y que se entiende, aunque suene muy machista, las mujeres a lo mejor más feministas me van a decir, pero ¿cómo pones ejemplo? Pero estoy hablando de que físicamente yo tengo menos fuerza que un hombre de mi misma edad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a propósito de las capacidades físicas para desarrollar una función determinada y específica. Y otra cosa es la idoneidad personal, es decir, de alguna forma que mis credenciales, mi conocimiento, mi experiencia se adecúen al cargo y a las labores que yo eventualmente voy a desarrollar en esa actividad. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor yo no tengo la capacidad física para operar una máquina de esa naturaleza, digamos. O a lo mejor propuse mal el ejemplo, a lo mejor, no sé, levantar sacos de cemento. Yo no me puedo un saco de cemento. Pero probablemente un hombre de mi misma edad sí lo haga, sí pueda hacerlo y tenga la capacidad física para hacerlo. Entonces, entre uno y otro, evidentemente van a elegir al hombre. Pero desde el punto de vista de la idoneidad personal, en el ejemplo que les proponía, cuando ustedes quedaron lamentablemente sin el profesor que dictaba esta asignatura por su problema de salud. Yo contaba con las características y con las credenciales, con la experiencia docente y con un magíster en el área como para poder desarrollar este curso. En la misma circunstancia, si hubiese sido un hombre que tuviera menos credenciales que yo, por ejemplo, y lo seleccionan a él, ahí claramente hay un sesgo o por así decirlo, un origen o eventualmente un germen de discriminación, ¿verdad? Porque ahí podrían haber dicho, bueno, pero ¿por qué lo seleccionan a él si tiene menos capacidades y ella la mujer, la postulante, resulta ser más idónea para ese cargo? ¿Se entiende? Entonces, son cosas distintas la capacidad y la idoneidad. ¿Se entiende la diferencia? Ya, si no se entiende, me lo pregunta. Ya, muchas gracias Javiera por la respuesta. Ahora, otras de las excepciones, porque esas son las dos primeras que menciona la Constitución, son otras dos que continúa diciendo, sin perjuicio de que la ley puede exigir la nacionalidad chilena, límites de edad para determinados casos, ¿verdad? Y ahí es entonces donde uno dice, vaya, aquí entonces puede que a nivel constitucional se está diciendo que por la vía legal podría eventualmente exigirse la nacionalidad chilena o eventualmente razones etarias para el desarrollo de determinadas funciones. Y ahí ustedes sabrán que el artículo 19 del Código del Trabajo menciona que a lo menos el 85% de las personas trabajadoras contratadas, ¿verdad?, por un mismo empleador deben ser chilenos. Y por otro lado, además, se establecen algunas limitaciones desde el punto de vista etario, sobre todo por la vulneración que puede significar trabajos especialmente exigentes desde el punto de vista físico, por ejemplo, con menores de edad, con niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Entonces, ahí también hay limitaciones para que, por ejemplo, los jóvenes de entre 14 y 16 y 18 años desarrollen labores, por ejemplo, cargando determinada cantidad de peso y qué sé yo. Entonces también hay restricciones etarias precisamente para el resguardo y protección de esos jóvenes en ese desarrollo de la vida, de su etapa, personal. Luego, el inciso cuarto señala lo siguiente. Lo voy a leer íntegro, ¿ya? Para que pongamos atención sin perjuicio de que esta denominación de trabajo prohibido está solamente en la lámina, la primera parte.
Dice, ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo, y aquí vienen las limitaciones que expresamente el constituyente ha determinado en este caso. Dice, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las excepciones? Es decir, ningún trabajo va a poder ser limitado salvo aquellos que sean opuestos a los siguientes elementos. La moral, la seguridad pública, la salubridad pública, el interés nacional. ¿Ya? Básicamente vamos a entender, ustedes se dan cuenta que lo habrán comentado a lo mejor también con el profesor Arroyo, que las limitaciones de los derechos fundamentales son muchas veces muy amplias y eso es lo complejo del derecho constitucional. Básicamente darle un sentido a, a todas estas limitaciones que de repente pueden resultar, como les digo, muy abstractas y muy difíciles de concretar, de aterrizar a la realidad fáctica que vivimos. Entonces vamos a entender que eventualmente trabajos que sean opuestos al obrar, ¿verdad? Al actuar correctamente, van a estar prohibidos por, el, por la Constitución. Segundo, aquellos que sean eventualmente opuestos o que se opongan a la seguridad pública, es decir, todos aquellos que la seguridad pública se va a entender asociada a situaciones de paz y de justicia dentro del contexto de la convivencia social. Entonces, todos aquellos trabajos que eventualmente contravengan la paz y la justicia dentro de la convivencia social van a ser también contrarios a los derechos, a la Constitución y obviamente no van a estar consagrados ni amparados por la acción de protección. Lo segundo es también a propósito de la salubridad pública, ¿ya? Y básicamente la salubridad pública para estos efectos lo vamos a entender como conducente a la prevención y a la curación de enfermedades, de cualquier tipo de enfermedades, ¿verdad? Y por último, entonces, también va a ser considerada dentro de las excepciones, digamos, el interés nacional, es decir, van a estar prohibidos aquellos trabajos que sean opuestos al interés nacional y que eventualmente una ley así lo declare. Entonces, todos aquellos trabajos que ustedes puedan considerar que de alguna manera estén, estén reñidos con la moral, la seguridad pública, la salubridad pública y el interés nacional, evidentemente no se van a encontrar amparados por la legislación ni tampoco por la Constitución. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar porque nos queda un poquito de tiempo aún. El mismo inciso cuarto habla sobre la afiliación, ¿verdad?, a una organización de carácter sindical. Y esto es importante porque a pesar de que de alguna forma hay un derecho consagrado, que es el artículo 19, número 19 de la Constitución, que habla expresamente sobre el derecho a sindicarse. Esto también hace mención, pero a propósito de las organizaciones gremiales y qué sé yo. Fíjense en lo siguiente. El Constituyente de 1980 dice que ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a una organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo. La desafiliación para mantenerse en estos, ¿verdad? Ni la afiliación a una entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. Y aquí es importante, y hace mención a esto, como les decía, más que por la actividad sindical, sino que más bien por las actividades de carácter gremiales. De hecho, ustedes que van a ser futuros abogados, perdón, son futuros abogados y que van a ser abogados y abogadas, no me cabe ninguna duda, ustedes saben que nosotros tenemos una organización gremial
¿verdad? Que es la más antigua, yo diría, que es la propiamente tal, el Colegio de Abogados, en donde existen ciertos beneficios el ser asociado, ser colegiado, pero eso no significa en caso alguno que aquel abogado que no, o abogada que no se encuentre vinculado a esta organización gremial no significa que no pueda tramitar y no pueda litigar y no pueda asesorar y desarrollar su trabajo como abogado. Así es que eso es básicamente a lo que aspira la Constitución, ¿verdad? Nadie puede estar obligado a permanecer en una asociación o eventualmente a pertenecer o a estar activamente vinculado a una organización no solamente gremial, sino que también sindical, ¿ya? Y evidentemente nadie tampoco puede estar obligado a desafiliarse para realizar algún tipo de labor particular. Imaginemos esta hipótesis. Mire, ¿sabe qué? Yo me quiero dedicar a hacer una carrera en la academia judicial y quiero aspirar a ser juez. Pero no estoy colegiada al colegio de abogados. Bueno, nadie puede obligarlo eventualmente a ser parte de eso, de ese gremio, digamos, si usted quiere dedicarse a la academia judicial, ¿verdad? Eso es un derecho que está establecido a nivel constitucional. Bien, si tienen alguna inquietud, jóvenes, me avisan, ¿ya? Y luego, a propósito de los gremios, eh, también se habla en este inciso cuarto del artículo 19, número 16, sobre la libertad profesional. Fíjese en lo siguiente. Continúa diciendo la Constitución que la ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Y luego dice, los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que en relación con tales profesiones estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. ¿Verdad? Y de alguna forma, entonces, esto, para hacer la bajada a esta consagración constitucional, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, la famosa LOCE, que es, le digo famosa LOCE no en términos peyorativos, sino que en términos de que fue muy comentada porque fue la que se generó a propósito de las marchas de la Revolución Pingüina, establece cuáles van a ser aquellas profesiones que requieren un título o un grado universitario, ¿verdad? Y ahí obviamente se encuentran todas las tradicionales que ustedes conocen, particularmente la de nosotros, ¿verdad? Los abogados. Y además, en un decreto ley, que en este caso es el 3621, va a establecer las normas correspondientes a los colegios de profesionales, ¿verdad? En el caso particular de el Colegio de Abogados, efectivamente existen un procedimiento, por así decirlo, de análisis y revisión de la conducta ética que tienen los colegiados, y evidentemente el Colegio de Abogados interviene en aquello. ¿En qué sentido? Puede ser, por ejemplo, y a lo mejor esto ustedes lo saben, y esto es como off the record, no está dentro del programa, pero se los comento igual para que lo sepan. Por ejemplo, un patrocinado que consideró que su labor lo había dejado en la indefensión, puede ir y hacer un reclamo en el colegio de abogados, si es que usted eventualmente está colegiado, y incluso puede, por ejemplo, recurrir en contra suya ante tribunales de justicia y eventualmente el colegio de abogados puede brindarle asesoría jurídica e incluso representarlo, patrocinarlo para defenderlo de esa situación. Y por cierto, los colegios en general, los gremios,
tienen por finalidad el apoyo como un grupo intermedio a los profesionales que sean del área. Entonces, básicamente, nosotros, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, existe, no le estoy haciendo propaganda, por favor, no crean eso, pero existen charlas, descuentos, bibliotecas, es decir, capacitaciones de permanente que generan, ¿verdad?, perfeccionamiento por parte de los profesionales del área, en este caso del área legal. Bien, y aquí nos vamos a saltar directamente a el tratamiento que hace la Constitución sobre dos elementos fundamentales que veíamos al iniciar el curso, de la jornada del día de hoy. En primer lugar, la negociación colectiva, ¿verdad? Se hablaba de la negociación colectiva y en segundo término de la huelga, como dos herramientas o mecanismos, ¿verdad?, que tienen los trabajadores para efectos de hacer valer o bien pretender las mejoras de sus condiciones laborales, ¿verdad? Desde dos ámbitos, digamos, desde el punto de vista más reactivo y otro desde el punto de vista propiamente tal de la negociación colectiva, en donde tanto empleador como trabajadores tienen la posibilidad de establecer los puntos con los cuales pretenden avanzar en las materias de trato y de condiciones laborales para los trabajadores. En ese sentido, entonces, tal como dice la lámina, yo lo estoy mirando desde mi constitución, dice lo siguiente: la negociación colectiva con la empresa en la que elaboren es un derecho de los trabajadores, salvo en los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establece las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a los tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. Entonces, ¿qué vamos a entender por negociación colectiva? Y esto, como dice la lámina, es la definición de la negociación colectiva. Básicamente, esto corresponde a materias del derecho del trabajo y particularmente de derecho colectivo del trabajo. Así es que, evidentemente, no es una exigencia, no es que ustedes lo deban saber, pero al menos desde el punto de vista constitucional ya deban conocer, a propósito del análisis de este artículo. Bien. La negociación colectiva, entonces, es un procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con uno o más organizaciones sindicales. Esto es la definición genérica. Entonces, esta contempla la posibilidad de, por ejemplo, negociaciones colectivas interempresas, ya en donde existen empresas de servicios transitorios o eventualmente existen organizaciones sindicales por rubros, por ejemplo, transporte. Y ahí entonces negocian todos juntos, ¿verdad?, con sus respectivos empleadores. Por eso les digo, es una definición genérica. Entonces, es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con uno o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, con el propósito de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un plazo determinado, que no sea inferior a 2 años ni superior a 4 años, ¿verdad? Entonces, lo propio, y va a depender del éxito de la negociación colectiva, por cierto, pero lo propio es que las organizaciones sindicales negocian a lo más por 2 años, ¿verdad? Ahora, si arriban a una muy buena negociación colectiva, idealmente por 4, ¿verdad? Si dan un incremento, un reajuste considerable, bienvenido sea. Pero si no, por regla general, las negociaciones colectivas se concretan dentro de los 2 años, pero nunca pueden exceder más allá de 4. Ojo con esto, porque la Constitución establecía cuáles iban a ser aquellos que se iban a excluir, ¿verdad? Y acá, entonces, como les decía, solamente respecto de los trabajadores en la empresa en que laboran,
y obviamente previo acuerdo podría extenderse la negociación colectiva más allá de lo señalado, ¿verdad? Pero, perdón, que haya avanzado. Eh, y tratándose de la huelga, que es este otro mecanismo de los trabajadores, lo dice expresamente la Constitución y está acá señalado también en la lámina, dicen, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades, ¿verdad? Eso ya nos da un atisbo de quiénes no van a poder ser, no van a poder paralizar a propósito de una huelga. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajan en corporaciones u empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública y cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, ¿verdad? Y luego entrega a través de una reserva legal, luego expresamente al legislador y dice, la ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. ¿Qué es lo que es la huelga? Es la suspensión del trabajo por personas ocupadas en el mismo oficio o labor, hecho de común acuerdo y con el fin de obtener ciertos beneficios o condiciones laborales, o de imponerlos, o eventualmente de manifestar su protesta en relación a la situación de la empresa respectiva. La pregunta que es obvia, ¿qué les llama la atención de la definición de huelga y de lo que dice el artículo? No podrán declararse huelgas los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. ¿Les llama la atención eso? Están ahí. Ah, ya. Gracias, Andrew. ¿Se cortó? Quizás en qué momento dejaron de escuchar, jóvenes. Les pregunto de nuevo, ¿no les llama la atención? Ah, justo es la pregunta. Ah, ¿cómo era la pregunta? Ya, perfecto, gracias. La pregunta es la siguiente. ¿No les llama la atención que la Constitución hable del concepto de huelga y prohíba, por así decirlo, porque dice, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades? ¿Qué creen que ocurre cuando, por ejemplo, paraliza la ANEF? Ustedes dirán, ¿ustedes creen que eso es inconstitucional? ¿Que va en contra de lo que dice la Constitución? Sí, claro, del tenor literal del artículo, claro, si uno lo lee así, podría ser, digamos. Pero ustedes saben por qué la ANEF, por ejemplo, o el registro civil, o los camioneros, o las municipalidades, eventualmente paralizan. ¿Por qué pueden hacerlo a pesar de que la Constitución dice que no? Constanza, que es la que más se anima a hablar. ¿Usted estará todavía porque se han desconectado algunos estudiantes? No, no necesariamente. Yo diría que sí. ¿Se acuerda, Sebastián, cuando la ANEF paralizó y el Servicio de Registro Civil y Identificación dejó de atender? Y habían personas que tenían matrimonios programados, catering contratado, personas que necesitaban retirar su pasaporte porque iban a viajar al día siguiente y no podían hacerlo sin el pasaporte. Entonces, básicamente, sí causan algo de
a lo menos un estrago, a lo menos, digamos. Y yo les voy a decir por qué esto ocurre. Porque en realidad ellos, sí, sí, es cierto. O sea, lo que dice el Andrew también, que es lo que dice... Ah, y lo que dicen ahí es cierto. Pero Benjamín, por ejemplo, en los CESFAM, que dependen de la municipalidad y paralizan, dado que Benjamín y Sebastián están yéndose por el lado de la economía, el abastecimiento, la salud. Bueno, les comento, ¿ven? Les planteé la inquietud y ahí están tratando de deducir por qué eso ocurre. Básicamente porque ellos no paralizan. Fíjense que la definición de huelga es la suspensión del trabajo por personas ocupadas en el mismo oficio o labor. Y básicamente cada vez que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos eh, paralizan, establecen un paro, no una huelga. Y lo que ocurre es que mantienen los turnos éticos. Entonces, básicamente, exacto, como dice Catalina, básicamente, a pesar de que pueden resultar de primera necesidad, mire, ahí volvió Constanza, que pueden resultar de primera necesidad y que efectivamente pueden significar o pueden reportar una afectación al abastecimiento, a la salud, a la seguridad, etcétera, no es una paralización absoluta, no es una huelga, es una paralización parcial que contempla la posibilidad de turnos éticos y que finalmente se van a atender aquellas causas. Ah, está bien, no se preocupe, Constanza. Es que como usted se animó a hablar por el micrófono, pensé que si estaba con A podría dar respuesta a lo que estábamos preguntando, pero no se preocupe, está bien. Entonces, eso es lo que ocurre, que existe la posibilidad de esos turnos éticos. Entonces, esa persona que tenía el matrimonio programado, el matrimonio se va a hacer igual. Los matrimonios no se cancelaban, digamos. Los matrimonios se efectuaban igualmente. Lo mismo, las entregas de pasaportes para aquellas personas que iban con el pasaje, que lo tenían al día siguiente y el vuelo y que tenían que tener su pasaporte al día, también se los entregaban. Entonces, básicamente es eso, que estas personas no paralizan de manera definitiva, sino que en realidad lo que hacen es una paralización, pero con turnos éticos que el servicio sigue igualmente funcionando. Lo mismo que ocurre en los consultorios que dependen de las municipalidades, los profesores que trabajan en las escuelas municipales, digamos, bueno, salvo, digamos, lo que ocurrió con el estallido social, que ahí paralizó todo. Pero, pero aún así se entregaba el alimento para aquellos niños que iban a comer al colegio o al jardín, etcétera. ¿Se entiende? Si es que a eso se refiere y por eso es que en la práctica lo que dice la Constitución queda como letra muerta cuando se tratan de estos funcionarios del Estado y de las municipalidades. Bien, actividades en que la huelga va a estar absolutamente prohibida, funcionarios del Estado, esto es como una especie de reforzamiento porque lo podemos deducir, administración tanto centralizada como descentralizada, el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, gobiernos regionales, Ministerio Público, esos evidentemente no pueden paralizar de manera absoluta, digamos, en el contexto de una huelga propiamente tal. Los funcionarios de las municipalidades tampoco, y tal como lo dice la Constitución, esto es una especie de resumen, de punteo de lo que dice la Constitución, tampoco pueden paralizar personas que trabajen en corporaciones o en empresas, cualquiera sea su naturaleza, es decir, ya sean públicas o privadas, y cuya finalidad o función, y que signifique que si estas empresas paralizan, pueden causar un grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Bien, así es que eso. Jóvenes,
Yo deben estar cansados porque han desistido de esta clase a lo menos 10 personas. Así es que lo vamos a dejar hasta acá. El día de mañana, a la misma hora, por la misma plataforma, vamos a revisar seguridad social y vamos a avanzar en la materia. Y probablemente también les voy a incorporar la presentación, la PPT, que corresponde al derecho a sindicalización. Así es que lo vamos a dejar hasta acá para que ustedes también tengan unos 15 minutos extra de descanso. Les ofrezco disculpas por no tener la cámara porque básicamente el internet no se encontraba tan estable, así es que ofrezco las disculpas por eso, pero bueno, es algo que está ajeno a mi voluntad, digamos. Sí, BTR, así es. Y lo hemos reclamado todo el fin de semana y no han venido, nos cambiaron de servidor supuestamente y siguen, bueno, por lo menos la fortuna es que esta semana no se cayó. La semana pasada tuve problemas e incluso, no sé, no recuerdo si con ustedes tuve interrupción del servicio. Si es que, y finalmente tuve que usar mi celular. Si es que esos jóvenes que estén muy bien, muchas gracias por la participación, por la atención y nos vemos mañana en esta misma plataforma como les digo. Que estén muy bien, cuídense, hasta luego, cuídense. Chao, de nada. Gracias a ustedes. Chao.